recuperación y la revolución liberal se pudo hacer porque hubo factores de fuerza que lo consiguieron. Pero de allí a hoy, incluso Estado podrá hablar de cuál es la situación en Francia hoy, que es el paradigma de la separación de Iglesia y Estado, pues creo, nos podrá decir que también incluso allí la ofensiva ideológica se refiere. De tal manera que nosotros en España, desde Izquierda Unida, y como sabéis tenemos una asamblea en el mes de diciembre, nosotros queremos abordar un debate que nos permita concluir que todo lo que está ocurriendo en estos momentos en España, que no es el producto de un fenómeno meteorológico adverso, que se han abierto los cielos y caen rayos y centellas de empleo, hospitales, escuelas, sino que es el producto de una acción política. Nosotros queremos, en esa asamblea, intentar situar la necesidad del poder, es decir, de tener un poder distinto al que hay en España y en Europa para cambiar ese factor de fuerza, ese vector de fuerza que va hacia sin hacerlo retroceder hasta 1940, 1950. En este debate, por supuesto, queremos armarnos ideológicamente para contrarrestar esa ofensiva ideológica. Tenemos una ofensiva en donde han sido capaces de meter el sentido común de las personas, pues eso, que no hay otra posibilidad, que no hay alternativa. Que, por lo tanto, se trata de sufrir, padecer, retroceder porque no hay alternativa. Bueno, pues nosotros, con estos debates, nosotros lo que queremos es contribuir modestamente a armarnos ideológicamente para demostrar que sí hay alternativa, que es posible salir de la crisis con otra alternativa económica y que, por supuesto, lo público siempre, en interés general, por encima de lo demás. La situación en Europa, bueno, sabéis que hay una gran diversidad en relación a la separación de Iglesia y Estado, de Iglesias o Estados. Tenemos estados confesionales, como es el caso de Inglaterra, dentro del Reino Unido o Dinamarca, estados aconfesionales como Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y el paradigma de la separación que es Francia. Y el Tratado de Lisboa, que es el último tratado, viene a establecer pues ese concepto a la europea de decir que respeta todo, que no se prejuzgará ningún tipo de relación de Iglesia y Estado y que cada Estado miembro es libre de conseguir la relación que considere oportuno con la Iglesia o las iglesias. En el caso de España, ¿qué os voy a decir? Sabéis más que las personas que estáis trabajando en la idea de la separación de Iglesia y Estado, ¿cuál es la situación? Una situación que, aunque la Constitución establece la confesionalidad en la práctica y en la subordinación absoluta de una Iglesia que entra cada vez con más fuerza en todos los ámbitos de lo público, y los acuerdos del Vaticano del 76 y 79 pues son acuerdos que están ahí, que aunque la Constitución es una cosa, en la práctica, por la vía de los acuerdos con la Santa Sede, pues la situación es otra. Yo voy a dar ya la palabra para que expongan cada uno su visión. Al final de todo, si os interesa, cuando terminemos el debate del segundo panel, si os parece, os podría contar un poco la situación de Julian Assange, que estuve visitando en la embajada de Ecuador. Julian Assange, sabéis que es el responsable de Wikileaks, el que destapó todas las cloacas de Estados Unidos en la guerra de Irak, Afganistán y los bombardeos sobre Bagdad. Yo creo que es de interés, que bueno, esto lo decido vosotros, y al final de todo os comento un poco la situación por la que está viviendo. Hoy cumple 100 días en la embajada de Ecuador, y eso les quedará así. Bueno, sin más, bienvenidos a todos y a todas. A ver si somos capaces de armarnos ideológicamente. Y doy la palabra con mucho gusto a mi colega Inés Schubert,